buenas tardes, mis queridos hermanos. Es una bendición para mí, como siempre, el poder estar con ustedes en directo. Estamos emitiendo, como bien saben, desde el Centro Evangélico Vida Nueva, aquí en la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, en las Islas Canarias. Como les he explicado en otras ocasiones, las Islas Canarias forman parte de un archipiélago, realmente es un archipiélago formado por 7 islas mayores y después otras un poquito más pequeñas. Y nosotros estamos en la isla de Tenerife. Algunas personas preguntan, pero ¿dónde están realmente ustedes? Estamos muy cerca de África. Son islas que siempre han pertenecido a España, pero están geográficamente más cerca del continente africano que realmente de Europa. Y aquí estamos, sirviendo al Señor, cada día más contentos, cada día más agradecidos con el Señor, porque la misericordia, la bondad, el respaldo de Dios es algo realmente tremendo. Algunas personas me han preguntado, ¿hasta cuándo crees tú que va a durar este respaldo de Dios, este cariño de la gente, estos correos, estas llamadas, estos WhatsApp? Y yo les he dicho, esto va a durar hasta que venga el Señor. ¿Por qué se tiene que cortar la bendición de Dios? ¿Quién ha enseñado eso? ¿Quién ha dicho eso? ¿Por qué se tiene que cortar la amistad y el amor y los mensajes y los correos y el apoyo? En absoluto, vamos a ir de gloria en gloria, de victoria en victoria y de bendición en bendición. Sé que el mundo irá de mal en peor, pero yo también sé, y lo creo con todo mi corazón, y lo estamos viendo, que la iglesia ha sido llamada para vivir constante y permanentemente en victoria. Eso no significa de que no haya problemas, que no haya dificultades, pero da igual. Si hay problemas, si hay dificultades, más gloria del Señor veremos. Caerán a tu lado 1000, 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, porque el Señor es mi luz y mi salvación. Aunque andemos por valles de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Podría citarles centenares de versículos de la Biblia que nos hablan acerca de victoria, de bendición, del respaldo de Dios. Aunque la maldad se multiplique, aunque el enemigo haga de las suyas, nosotros conocemos a nuestro Dios. Y el pueblo que conoce a Dios se esfuerza en el Señor. Y por eso estamos viendo que cada día el respaldo del Señor va más. Y que la gente, ustedes, no han dejado de escribir, y no han dejado de llamar, y no han dejado de demostrar interés por la obra del Señor y por su reino. Hermanos, estamos tremendamente agradecidos porque el Señor nos está mostrando que es el momento de oro. Sí, hermanos, es el momento idóneo para la iglesia del Señor Jesucristo. Es verdad que hay dificultades, es verdad que no todos los creyentes en todas partes del mundo viven igual. Pero ¿saben qué? Nuestro Dios es igual en Estados Unidos, en Europa, en África, en Latinoamérica, en Oceanía. Da igual, nuestro Dios no ha cambiado. Él tiene el mismo poder y tiene la misma autoridad en cualquier parte del mundo. No importa si su iglesia es pequeña o tiene usted una mega iglesia de estas gigantescas que hay tanta gente que después no se conocen entre ellos. Me da igual. Da igual si usted es una persona joven que está comenzando en el ministerio, o lleva ya usted muchos años sirviendo al Señor. No importa si usted es una persona recién convertida, o una persona que lleva mucho tiempo en los caminos del Señor. Da igual, da igual. Es el momento de oro para la iglesia del Señor Jesucristo. Las cosas que el Señor va a hacer y está comenzando a hacer, van a dejar a más de uno con la boca abierta. Y antes de orar, permítame que les recuerde un versículo que estamos viviéndolo cada día. Cosas que ojo no vio, ni el oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios tiene preparadas para aquellos que le aman. Así que, hermanos, ánimo. No puedo decirles otra cosa. No estoy aquí para traer desánimo. No estoy aquí para fomentar la duda, la incertidumbre, el temor, el nerviosismo. Estoy aquí para transmitirles el ánimo que tengo en mi corazón, porque nuestro Dios es bueno y para siempre su misericordia. Y es verdad que tendrán que cumplirse las profecías, y es verdad que habrá problemas económicos, y es verdad que habrá guerras y rumores de guerra, pero en todas estas cosas somos más que vencedores.
Ese es el mensaje que el Señor nos da y nos enseña en su palabra, y nosotros no vamos a cambiar porque nosotros estamos convencidos de que en esta hora veremos la gloria de Dios como nunca antes la habíamos visto. Así que les invito a orar y ya vamos a pasar a responder a las preguntas, que hoy, por cierto, tenemos preguntas muy interesantes. Oramos al Señor, hermanos. Padre Celestial, te doy muchísimas gracias en esta tarde por este privilegio que nos das una vez más de poder estar juntos, a pesar de la distancia, pero nos sentimos en el mismo espíritu. Gracias por el amor, por la comunión que tenemos los unos con los otros, a pesar de la distancia, a pesar de que nos conectamos de diferentes partes del mundo, pero tú estás con nosotros y sentimos tu presencia permanentemente. Bendice este tiempo de estudio, Señor, de escudriñar tu palabra, que seamos edificados y que tu Espíritu Santo traiga luz y que despeje toda duda, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Hoy temprano a la mañana me levantaba y había recibido a través del correo electrónico un vídeo de un matrimonio de unos hermanos del sur de Chile que nos ven y nos mandaban un vídeo con esa famosa canción que cantamos tan a menudo en nuestra iglesia. Lo importante es no temer, sino mantener la fe. El que cree en él no tiene miedo. Mishema mi lo me fajet eta emunale abet. Velanu yeshet mele haolam bihucho merotanu mikulan. Esa es la parte que cantamos en idioma hebreo. Y hablando de hebreo, nos llamaba esta tarde una hermana desde el norte de Israel, desde Galilea. Qué bendición tan grande. Un testimonio que tienen tremendo. Una señora ya mayor, Susana, su esposo Jacob. Si nos están viendo desde Israel, le mando un abrazo. Que el Señor les bendiga grande y ricamente. De verdad, a todos ustedes hemos tomado un cariño tan grande porque han pasado muchos días, muchas semanas, ya vamos unos cuantos meses y cada vez nos vamos conociendo mejor. Y doy gloria al Señor porque ya estamos recibiendo muchas preguntas que tienen que ver con textos de la Biblia. Y eso me gusta mucho. Porque ya no es, hermano, ¿qué opina usted de esto? Hermano, ¿qué opina usted de aquello? Sino que ahora ya son preguntas de personas que leen la palabra. Y la primera pregunta que quiero contestar en esta tarde está basada en el Evangelio según San Marcos, el capítulo 14, versículos 51 y 52. Pero cierto joven le seguía cubierto el cuerpo con una sábana y le prendieron. Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Nunca he predicado estos versículos, pero sí, a mí también me han llamado la atención. La mayoría de los comentaristas dicen que puede tratarse del joven que escribió este evangelio, nada más y nada menos que de Marcos. Y es como una forma de decir, bueno, yo era ese joven, aunque no mencione su nombre, pero se cree, ya digo, la mayoría de los comentaristas opinan que probablemente era Marcos. ¿Por qué le seguía envuelto en una sábana y estaba totalmente desnudo? Realmente no lo sabemos. Ya entraríamos en opiniones personales, a especular, pero sí, es un pasaje muy interesante que solo aparece en Marcos. Ni Mateo, ni Lucas, ni Juan hablan de él. Y repito, puede ser que se tratara del mismísimo Marcos, el autor del Evangelio. Vuelven a preguntarme por el tema de la Kabbalah. Se llama la Kabbalah. La mayoría de las palabras en hebreo generalmente suelen ir acentuadas en la última sílaba. Y la Kabbalah es la interpretación esotérica de las Escrituras. No se pierde nada, Créame que nosotros no tenemos que meternos en ese berenjenal, como decimos en España. No tenemos que meternos en ese lío, porque nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios dentro de nuestros corazones. Y el Espíritu de Dios se encarga de mostrarnos y guiarnos a la verdad. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos, todo esto lo pueden encontrar en el Evangelio según San Juan? Les dijo, os conviene, créanme, os conviene que yo me vaya. Porque si yo no me fuese, el Consolador, el Paracletos, no vendría. Pero yo rogaré al Padre para que os envíe al Espíritu Santo para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu, el Ruach HaKodesh, no es la capacidad de profetizar, como todavía algunos creen en el pueblo de Israel, sobre todo en el mundo del mundo ortodoxo, jasídico, que nadie lo puede tener hoy en día, porque prácticamente ya nadie es profeta. Pero las enseñanzas del Nuevo Testamento son muy claras
y nos enseñan que así como la presencia del Dios eterno, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, estaba en el Kadosh Kadoshim, en el lugar santísimo, ahora ya no hay templo. Ahora ya no hay un lugar donde Dios mora, donde Dios vive. Ahora es aquí, en el corazón, con la persona, con cada uno de sus hijos. Él ha decidido estar, ¿verdad? Con ellos y en ellos. Estas dos preposiciones son muy importantes. Dios está con nosotros y está en nosotros. Es realmente, es algo tremendo, es algo maravilloso saber que Dios está con nosotros y en nosotros también. Bueno, pues el Espíritu dice que glorificaría a Cristo. Tomaría de lo mío y os lo haría saber. Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta. Así es que, mis queridos hermanos, el tema de la Cábala no tienen por qué romperse la cabeza. Sí, se puede leer, se puede tener información, pero es un sistema que nosotros no necesitamos recurrir a él, porque nosotros tenemos una revelación y tenemos la presencia del Espíritu Santo de Dios dentro de nuestros corazones. Por lo tanto, no tenemos que recurrir a la gematría, ni a la Mishnah, ni a la Gemara, ni a nada de eso, sino que nosotros tenemos línea directa con nuestro Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es un privilegio realmente que no tiene palabras para poder expresar uno la gratitud que siente por esa realidad. Ahora bien, alguien pregunta, ¿cuáles son los pecados que se heredan? Bueno, yo una vez hablé de que hay una serie de pecados que traen maldición incluso a la descendencia. Y creo que la persona, tal vez, con todo mi respeto, entendió mal. Los pecados no se heredan. Repito, los pecados no se heredan. Mi hijo no va a heredar mi pecado, ni el nieto, sino que los pecados son personales. Las consecuencias de los pecados es otra cosa. Pero no se heredan los pecados. Eso la Biblia lo enseña claramente. El alma que pecare, esa morirá. Los hijos no llevarán el pecado de los padres, ni los padres llevarán el pecado de los hijos. Por lo tanto, los pecados no se heredan. Es algo personal, ¿de acuerdo? Usted puede ser un gran pecador y luego su hijo un gran hijo de Dios, o viceversa. Pero los pecados no se heredan. Las consecuencias, en algunas ocasiones sí, pero el pecado no. No significa que porque una persona sea un criminal, su hijo también lo va a hacer. O porque usted sea un ladrón, su hijo también lo va a hacer. De hecho, la conversión lo cambia todo. Cuando una persona se convierte, cuando una persona nace de nuevo, no importa el pasado que usted haya tenido, o su familia, o sus antepasados, la conversión lo cambia todo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todo es hecho nuevo. Usted no tiene que estar pagando los pecados de su abuelo o de su tatarabuelo. Ya bastante tenemos con lo propio de uno mismo, como para encima estar preocupados por los pecados de mis antepasados. Sería el colmo, ¿verdad? Primera de Timoteo 5:22 dice, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Bueno, yo dije en su día, mis queridos hermanos, que el imponer las manos era algo muy importante porque era como un reconocimiento público y a veces se levantaba a las personas al ministerio imponiéndole las manos. El apóstol Pablo le dice a Timoteo que tenía que nombrar ancianos, que tenía que poner un orden en la iglesia que pastoreaba, que era la iglesia de Éfeso, pero que no levantara, que no respaldara ministerialmente con ligereza a las personas, ¿verdad? Y por lo tanto le dice, no estés imponiendo las manos, no sea que estés nombrando o poniendo al frente de cargos y de grandes responsabilidades a personas en la iglesia que luego después te lleves una desilusión por no haberlos probado previamente, ¿sí? Por otra parte dice que no tenemos que participar de pecados ajenos. Efectivamente, yo creo que el texto está bien claro. Usted no tiene que meterse en problemas por pecados que otras personas están cometiendo. Vigile su vida, manténgase puro, mantenga su relación con el Señor. Y en todo caso de una persona lo que hay que imitar es lo bueno, no lo malo. Y los pecados no son nada bueno, ni un ejemplo a imitar, sino a veces una advertencia para que no desarrollemos las mismas actitudes y las mismas palabras que esa persona está haciendo o cometiendo. Hay una pregunta aquí, me parece muy interesante, y dice que en este momento en los Estados Unidos, en muchas ciudades, está habiendo muchas manifestaciones debido al asesinato de este chico de color
que fue, vamos a decirlo claro, asesinado. La policía está para defender a la ciudadanía, no para matar a la ciudadanía. Y menos en un caso como el que vimos en televisión, que es un abuso de poder terrible. Terrible, tengo que decirlo así de claro. Cuando el policía tiene a este muchacho en el suelo, reducido y esposado, no tiene por qué estrangularlo y matarlo asfixiado. Eso es un crimen en toda regla, eso es un asesinato. Y yo creo que la policía tiene que ser un ejemplo. Y en este caso, este señor no ha sido un ejemplo. Entonces la pregunta me viene por este contexto, diciéndonos que si es correcto que un cristiano participe de una manifestación. Bueno, hay, como usted sabe, manifestaciones y manifestaciones. Hay algunas manifestaciones en las cuales yo creo que un cristiano no debe de participar. Y mucho menos utilizar lo que llamamos la violencia. Pero hay algunas manifestaciones en las que yo creo que no está mal que un cristiano participe. De todas maneras, quiero dejar bien claro algo. Si usted que me ha hecho esa pregunta forma parte de una iglesia local, yo pienso que lo más sabio sería que usted le preguntara a su pastor cuál es la decisión, qué es lo que su iglesia va a hacer al respecto. Porque yo no quiero ir en contra de la norma de ninguna congregación. Yo estoy en contra de las falsas doctrinas. Estoy en contra y le hago guerra frontal a la mala enseñanza. Pero luego hay costumbres y luego hay cosas que tienen que ver no tanto con la doctrina, sino con el comportamiento, con actuaciones, tanto dentro como fuera de la iglesia local. Y por lo tanto, yo pienso que sería muy bueno, repito, si usted tiene un pastor y usted tiene una congregación, pregúntele, pastor, ¿podemos asistir este domingo, este sábado o este día cualquiera a esta manifestación para exigir o para pedir o demandar cierta y determinada cosa? Y yo en ese caso creo que debería usted de consultar con su pastor, porque yo no quiero decirle algo que después su pastor le diga que no. En cuanto a Biblia, ustedes saben que yo no me caso con nadie. En cuanto a Biblia, me da igual si enseñan una barbaridad en su congregación, yo voy a decir lo que dice la Biblia, pero esto no es Biblia, esto no es una doctrina, esto es una actuación que a lo mejor en algunas iglesias lo ven bien y en otras congregaciones lo ven mal. Por lo tanto, pienso que lo más sabio es que usted consulte con su iglesia, que consulte con su pastor, para ver qué es lo que le dicen y bueno, ya usted después tendrá que actuar en consecuencia, ¿sí? Los pastores, dicho sea de paso, no somos los dueños de la gente. Nosotros damos consejos, nosotros guiamos, nosotros aconsejamos. Pero yo no puedo ni manipular ni decirle a la gente lo que tiene que hacer. Puedo dar consejos y la gente en ese respeto, pues generalmente la gente acepta bien el consejo. Pero hay algunas denominaciones que tienen una serie de normas muy estrictas y yo no quiero ir en contra de ellas, y más si usted está de acuerdo con ellas. ¿Me explico? Hay una pregunta muy interesante de alguien que pregunta ¿cómo podemos cumplir el mandamiento de honrar a nuestros padres, a nuestro padre y a nuestra madre, cuando mi padre me ha maltratado? Mi padre ha sido un maltratador, dice la persona de la pregunta. Y luego también dice que su madre practica la brujería y que no ha querido cambiar a pesar de que se le ha hablado. Bueno, vamos a ver, el Señor no pide respeto según lo que hagan los demás. El Señor pide respeto a mí, hacia ellos, aunque no lo reciba yo de ellos hacia mí. Usted puede tener un padre maltratador, usted puede tener una madre santera o metida en la brujería, usted puede tener un padre alcohólico o un padre mujeriego o una madre con el problema que sea, pero eso no es una excusa para que usted no respete a sus padres. Ellos tendrán que rendir cuentas por lo que han hecho de mal hacia su persona. Pero yo no respeto a una persona porque esa persona es cristiana y no respeto a otro porque no es cristiano. Otra cosa es que uno siga su ejemplo. Si usted es cristiano o cristiana, no sé exactamente si fue un hombre o una mujer la que me hizo esta pregunta, pero si usted ya es creyente, le ha entregado su vida al Señor Jesucristo, usted no tiene que hacer lo que hace su padre o su madre, imitar su ejemplo, en este caso negativo. Usted lo que tiene que hacer es no hacer lo que hizo su padre contra usted, que fue humillarlo, maltratarlo, etcétera, etcétera. Y lógicamente no tiene que seguir el ejemplo de su madre, porque su madre en este momento pues sigue lamentablemente practicando la brujería. Pero que nunca
que nunca su conciencia le acuse de no haber tratado con respeto a sus padres, aunque entre comillas, a lo mejor uno humanamente hablando diría no se lo merecen, pero el amor cubrirá multitud de pecados. Independientemente del trato de los demás hacia usted, lo importante es cómo usted va a tratar a los demás. Porque por esa regla de 3 tenemos también que obedecer a autoridades que no son todos los justos que nos gustaría que fueran, siempre y cuando no vayan en contra de la palabra de Dios. El respeto está por encima de la actuación de una persona. Tenemos que respetar a la policía, aunque a veces se equivoca. Tenemos que respetar a los jueces, aunque a veces no son todos los justos que deberían de ser. Por lo tanto, tengamos cuidado con eso, porque no soy más o menos respetuoso por el trato que recibo de la persona. Es lo que le puedo decir. Dice una persona en la página 166 de su libro de escatología, se dice que los que hayan quedado con vida y que salgan vivos de la gran tribulación pasarán al milenio. Los que recibieron la marca de la bestia también. Bueno, es que la mayoría de las personas, la inmensa mayoría de las personas que van a estar en la segunda parte de la gran tribulación, un altísimo porcentaje van a estar marcados por la bestia. Y la Biblia no dice que no pasarán los que salieron con la marca de la bestia de la gran tribulación. La Biblia lo que nos enseña es que los que salieron con vida de la gran tribulación, con marca o sin marca de la bestia, entrarán al milenio, y nosotros juntamente con Cristo reinaremos con Él sobre estas personas. No vamos a reinar sobre cristianos. No tiene ningún sentido, ¿verdad? No tiene ningún sentido que reinemos sobre cristianos cuando la promesa es para todos los cristianos. Por lo tanto, todos los inconversos que se salvaron entrarán a formar parte del milenio. Lógicamente, no en la condición de los creyentes, sino en otra condición muy diferente, ¿sí? Parece que hay una contradicción entre Mateo 27:5 y Hechos 1:18 en cuanto a la forma de morir de Judas. No sé si es la misma persona, pero han hecho varias veces esta pregunta. En una parte dice que Judas se ahorcó. Y en otro pasaje, en el libro de los Hechos, capítulo 1, dice que Judas se cayó de la rama de ese árbol donde estaba colgado y se desparramaron sus entrañas por la tierra. Vamos a ver, no hay ninguna contradicción. Judas subió a un árbol y se ahorcó. Y después de un rato, no sabemos cuánto tiempo, esa rama se partió, cayó al suelo y sus entrañas se desparramaron por la tierra. Es decir, en el libro de los Hechos se da más información que lo que nos dice Mateo, pero no hay ninguna contradicción entre ellos. Simplemente que Mateo no habla de que la rama se partió y Judas cayó al suelo y se desparramaron sus entrañas por la tierra. Mateo no lo dice. Pero sin embargo Lucas, que es el autor del libro de los Hechos, sí lo cuenta. No es una contradicción, sino simplemente es que da más información que la que da Mateo en su evangelio. Por lo tanto, él murió ahorcado. Judas murió ahorcado. Y esa rama en la que estaba colgando se partió y cayó al suelo, pero ya estaba muerto. En la página 174 del libro de escatología, usted dijo algo acerca de la reconstrucción del templo y que tiene unos planos que trajo de Israel. ¿Puede explicar esos planos? ¿Cómo será el templo? Bueno, vamos a ver. Usted puede ir al libro de Ezequiel y en el libro de Ezequiel se habla del futuro templo, que no es el famoso templo de Jerusalén, este tercer templo que se va a reconstruir en la ciudad de Jerusalén, sino es un templo inmenso que las medidas abarcan prácticamente toda la totalidad de la ciudad de Jerusalén. Entonces yo tengo un libro que es un comentario en hebreo del libro de Ezequiel, donde aparecen unos planos de las dimensiones gigantescas del templo del cual habla Ezequiel. Si usted quiere saber las dimensiones de ese templo, tiene que ir al libro de Ezequiel y ver el futuro templo del cual está hablando el Señor a través del profeta Ezequiel. Y usted va a sacar las medidas, lógicamente, al sistema métrico decimal, en el caso de que viva en Europa. Si es en Estados Unidos, sé que tenéis otro sistema, pero se va a dar cuenta de que no coincide con las medidas de ese pequeño templo que se va a construir sobre lo alto del monte Moriah, sino que es un templo mucho más grande, de lo que cuenta o de lo que transmite la gente, ¿de acuerdo?
Muy bien. Explicar Apocalipsis 11:19. Bueno, vamos a leerlo en primer lugar y vamos a ver si podemos explicar ese versículo. Repito, Apocalipsis 11, versículo 19. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. La visión que tiene Juan no es del templo de Jerusalén que va a ser reconstruido en el monte Moriah, sino de un templo que el Señor le mostró en visión en el cielo, donde aparecía el arca de la alianza. Y ese es el templo del cual habla el profeta Ezequiel en su precioso libro. Así que le invito, son muchos capítulos, son un poquito pesados en el sentido de que hay muchas medidas y a lo mejor no las entiende al principio, pero ese es el templo que vio Juan en visión cuando escribe el Apocalipsis desde la isla de Patmos. Luego hay una pregunta muy interesante y después les voy a contar una pequeña anécdota en base a la pregunta que les voy a leer. La pregunta es, ¿podemos nosotros los cristianos hoy en día utilizar aquel método del Antiguo Testamento de echar suertes para tomar una decisión sobre algo cuando no tenemos una respuesta de Dios? Bueno, vamos a ver. En el Nuevo Testamento, cuando Pedro dice que a alguien tenía que ocupar el lugar de Judas, echaron suertes sobre dos personas, ¿se acuerdan? Y la suerte cayó sobre Matías, que supuestamente, según para ellos, era el que iba a ocupar el lugar de Judas, el traidor, el que murió ahorcado. Sin embargo, vemos que esa fue una decisión precipitada, porque el Señor ya tenía escogido de antemano al 12º apóstol, que fue nada más y nada menos, como bien saben ustedes, el apóstol Pablo. Echar suertes no es una práctica cristiana. Yo sé que en el Antiguo Testamento se echaban suertes, en fin, lo de Urín, Purín y todo aquello, pero yo no recomendaría esa práctica. Quería contarles que un pastor me contó en cierta ocasión que en Galicia, en la provincia de Galicia, en España, bueno, por una serie de cuestiones que ocurrieron, como no se terminaban de poner de acuerdo, los dos bandos, los dos grupos, se echó suerte. Yo no estoy de acuerdo con eso, porque yo creo que la Biblia y su Espíritu Santo morando en nosotros, como decía anteriormente, nos va a dar siempre nos va a dar el Señor la respuesta. ¿Se acuerdan ustedes cuando dice la Biblia que el Espíritu habló claramente diciendo apartarme a Saulo y a Bernabé para la obra a la cual los he llamado? El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿Cuál es el problema? Que hay muchas iglesias donde le han cerrado la puerta al Espíritu Santo. Hay muchas congregaciones donde se creen que ya lo saben todo y se olvidan de que hay dones del Espíritu Santo que en momentos puntuales, en momentos de gran necesidad, son tremendamente necesarios para aclarar cosas que humanamente hablando no sabemos cómo solucionarlas. Por lo tanto, yo particularmente, como usted me pide mi opinión, yo no estoy de acuerdo con el tema de echar suertes. En el Nuevo Testamento, repito, solamente está el caso del libro de los Hechos, que por cierto no llegó a nada, en el caso de la elección de Judas. Por lo tanto, yo creo que en la Biblia hay más que suficiente material y experiencia y sabiduría, etcétera, etcétera, o debería haberla, para no tener que echar mano de este sistema de echar suertes para saber lo que hay que hacer en un momento puntual. ¿De acuerdo? Estoy estudiando la Biblia con mi sobrina, me dice una persona que es testigo de Jehová, y estudiando acerca del alma. Ella dice que somos almas vivientes, que somos igual que los animales. Y en la Biblia dice que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, ella no quiere aceptar que somos espíritu, alma y cuerpo. ¿Cuál debe ser mi argumento para hacerla entender qué es lo que dice la palabra de Dios? Hermana querida o hermano, su argumento, su arma más poderosa es la Biblia. Y supuestamente, aunque los testigos de Jehová tienen su propia Biblia, que la han amañado y tergiversado, quitando y poniendo palabras y haciendo una traducción
adaptada a su doctrina, como es la famosa versión del Nuevo Mundo, en la Biblia dice, en Primera de Tesalonicenses, si no recuerdo mal, que somos espíritu, alma y cuerpo, y todo nuestro ser sea guardado irreprensible. Si su sobrina tiene 2 dedos de frente y verdaderamente quiere aprender de la palabra de Dios y respeta la palabra de Dios, tiene que aceptar que ese versículo está en la Biblia. No sé si en la Biblia de los Testigos de Jehová, Biblia amañada y manipulada por la organización Watchtower de Estados Unidos, han quitado ese versículo. Créame que lo ignoro. Pero búsquelo en la Biblia de su sobrina, y si está, pues no le va a quedar más remedio a su sobrina que aceptar lo que dice la Biblia. Sería el colmo que no acepte ni siquiera lo que dice la Biblia de ellos. Entonces, busque ese versículo. Permítame, deme un segundo y le voy a decir exactamente dónde se encuentra ese versículo y se lo puede leer a su sobrina. Aquí está. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Busque este versículo en la Biblia de su sobrina, o pídale a ella que lo busque, a ver qué es lo que dice. A ver qué es lo que dice. Si dice espíritu, alma y cuerpo, pues no le va a quedar más remedio que aceptarlo y creerlo. Pero, repito, ignoro lo que en la Biblia de los Testigos de Jehová dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Pero su mayor argumento es la palabra de Dios. Y con la palabra de Dios evangelizamos al testigo de Jehová, al mormón, a cualquier persona, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y sobre todo, ore mucho por su sobrina para que logre salir de esa secta que ha hecho tanto daño y ha llevado en una ignorancia absoluta a mucha gente a la muerte, malinterpretando textos de la palabra de Dios y haciendo un mal uso de la Escritura. Sobre todo, ore mucho por su sobrina, tenga mucha compasión y que Dios tenga mucha misericordia de esa secta que ha hecho muchísimo daño desde el minuto 1 que fue fundada por aquel joven en los Estados Unidos hasta el día de hoy. No digo que sean malas personas, ni muchísimo menos. Creo que hay mucha gente sincera, pero sinceramente equivocados. Y espero que usted reciba la sabiduría necesaria para abrirle los ojos con la ayuda del Señor a su sobrina, para que salga lo antes posible de esa secta que ha causado, repito, tanto daño a millones de personas en todas partes del mundo, los famosos testigos de Jehová. A una persona, a una familia creyente, los masones le han ofrecido operar a su hija, si no recuerdo mal. Yo preguntaría, ¿a cambio de qué? Porque que los masones le ofrezcan a usted gratuitamente la operación que necesita su hija, me extraña muchísimo. Los masones son una secta, aunque ellos dicen que no lo son, pero son una secta. Y hay muchas cosas turbias y oscuras en esa secta, en la masonería. Yo lo que le pediría, hermana, es que usted ore al Señor para que el Señor le supla y le provea lo necesario y no tenga que recurrir a la ayuda de los masones. Si usted es miembro de una iglesia, hable con su pastor, que su pastor la oriente, que su pastor le ayude para que usted reciba lo necesario para poder operar a su hija. Pero mi opinión particular es que usted no debería de aceptar la ayuda de los masones, porque le van a dar ayuda, pero a cambio de algo. Y probablemente que usted se haga como ellos, masón. Así es que no hipoteque su cristianismo, no hipoteque su relación con el Señor por una ayuda. Yo hablaba en esta mañana del devocional, para los que lo vieron, si no se lo recuerdo ahora, de que habrán puertas, van a haber puertas que se van a abrir que no vienen de parte del Señor. Y tenemos que pedirle al Señor la suficiente sabiduría y tener la madurez y las ideas bien claras para no aceptar y creer que toda puerta, que toda oferta, por muy bonita y atractiva que sea, viene de parte del Señor. Y ahora, escuchen bien, hermanos, muchos que han perdido su trabajo o probablemente lo pierdan dentro de muy poco tiempo, sean muy cuidadosos
y pídanle mucha sabiduría al Señor, porque le vendrán muchas tentaciones de aceptar cualquier tipo de trabajo, y a veces es mejor poco con la bendición del Señor, viviendo en orden y en santidad, que mucho sin la bendición de Dios. Así que sean muy prudentes, sean muy sabios y no crean que toda puerta, que toda oferta, por muy bonita y atractiva que sea, viene necesariamente de parte del Señor. Bien, hermanos, después de leer, me dice una hermana, después de leer y de estudiar sobre el pecado de Eva, analizando a Nagash, la palabra Nagash es la palabra serpiente en el texto original, ella dice así, analizando a la serpiente, tomando como referencia la palabra de Dios, analizándolo todo. En otras palabras, el diablo usó a la serpiente y el pecado fue el acto sexual entre Eva y Satanás. Después tuvo relaciones sexuales con Adán y de esto sale otra simiente. ¿El pecado fue el adulterio? Bueno, yo con todo mi respeto, hermana o hermano, no sé quién me está haciendo esta pregunta, pero yo no sé qué Biblia está leyendo usted. La mía, por lo menos no. Es decir, si usted cree que el pecado de Adán y Eva, perdón, en este caso de Eva, fue que mantuvo relaciones sexuales con Satanás, que cometió adulterio, acostándose con Satanás y no con su marido Adán, discúlpeme, yo no sé qué Biblia está leyendo usted, porque eso no lo dice la Biblia. Eso se lo di yo una vez a un señor que vivía por aquí, por Tenerife, que hizo una referencia de que Caín fue tan malo porque fue la unión, el pecado sexual, ¿no?, entre Eva y Satanás, y por eso Caín fue tan malo, y por eso Abel fue tan bueno, porque fue la relación entre Eva y Adán. Eso es un disparate. Los que dicen eso no tienen ni la más remota idea. Y yo pido, por favor, hermana o hermano, que usted no haga caso de esto. Nosotros creemos en lo que dice la Biblia, pero lo que no dice la Biblia, no tengo ninguna obligación de creerlo. ¿Dónde dice la Biblia que Eva se acostó con Satanás? Eso no lo dice la Biblia. Pues si no lo dice la Biblia, ¿cómo lo voy a creer yo? El pecado de Eva no fue el adulterio. El pecado de Eva fue la desobediencia. Comer del árbol del fruto prohibido. Eso es lo que dice la Biblia. Ahora, si usted me dice a mí, o me está preguntando si el pecado de Eva fue el adulterio, yo le digo categóricamente que no. ¿De dónde sacó eso, hermana o hermano? ¿Quién le está metiendo a usted esa basura en la cabeza? ¿Qué libros está leyendo usted? Yo he leído eso en otros libros, pero no en la Biblia. Pero eso es falso, eso no es verdad. Eva no se acostó con Satanás. Y si alguien le está enseñando eso, dígale que es un mentiroso, que eso es rotundamente falso. Eso no es verdad. Quisiera saber si esta conclusión es correcta. No. Esto no es correcto. Esto es una herejía. Esto es una barbaridad. Esto es un disparate. El pecado de Eva no fue acostarse con Satanás. Es que no se acostó con Satanás. Ni tuvo un hijo con Satanás. Ni Caín es el hijo de la unión entre Satanás y Eva. Eso es un disparate, hermana o hermano. No le haga caso a eso. Eso es rotundamente falso. Y los que enseñan eso están quebrantando lo que dice la sagrada y bendita y poderosa palabra de Dios. Eso es un disparate. Lea la Biblia, por favor, lea la Biblia y ya verá cómo, conociendo la verdad que está en la Biblia, usted se va a dar cuenta que cuando oye esas barbaridades, automáticamente las va a descartar. Pero si usted oye, escucha y se alimenta de esa basura, pues usted va a tener un sincretismo, una mezcla en su mente que le va a hacer un daño tremendo a su alma. Entonces, por favor, descarte la mentira, porque la mentira esclaviza, la verdad liberta. Así que, sí, pobres personas, qué tremendo, es lamentable. Pero hay personas que todo lo que leen lo creen. Leen la Mishnah y lo creen, leen la Gemara y lo creen, leen el Zohar y lo creen. Vamos a ver, la Biblia tiene 66 libros y bastante tenemos con eso. Bastante tenemos con la Tanaj, con los libros del Antiguo Testamento, con el Nuevo Testamento. Bastante tenemos con eso para estar metiéndonos, como decimos en España, en camisas de 11 varas. ¿De acuerdo?
Muy bien, hermanos, pues voy a dar lugar a si hay alguna pregunta y la veo aquí en la pantalla, pues la responderé. Sí, Satanás es un experto en cegar y en atontar y en embrutecer al ser humano, ¿no? Que Dios nos guarde y nos libre. La Biblia es la palabra de Dios y nos hará libre. ¿Te puedo parecer falta de conocimiento? Sí, bueno. El conocimiento verdadero fluye y mana de la Biblia. Todo lo que sale de la Biblia es peligroso. ¿Es doctrina de mormones? Sí, puede ser que sea una doctrina de los mormones. Otra secta peligrosa, que van de niños bonitos, van de niños buenos, muy educaditos y muy bien vestiditos, pero otra secta diabólica, no cabe la menor duda. Creen que los hombres se llegarán a convertir en dioses. Todas las sectas inventadas por los seres humanos, aunque tengan algo de bonito y atractivo, al final son destructivas, porque son herramientas del diablo para destruir a las personas. Dios nos dio su Espíritu Santo y nos dio discernimiento espiritual y también algo que yo llamo sentido común, que a veces es el sentido menos común, pero para algo tenemos la Biblia, la palabra de Dios. ¿Qué fue de los hijos de Moisés? Bueno, lean la Biblia, lea la Biblia, y entonces usted leyendo la Biblia va a saber lo que fue de la descendencia de Moisés, ¿vale? El libro Pastor de Hermenéutica, ¿cómo va? Mire, esta pregunta me la está haciendo Claudia Patricia. Mire, el libro de Hermenéutica va bien, va a salir dentro de muy poco tiempo. Sí, ya hoy llamé otra vez y me dijeron que yo calculo que una semana, 10 días, estará circulando y podrán comprar el libro de Hermenéutica. Yo respondo a esta pregunta porque ustedes me han hecho una pregunta. No es porque yo esté aprovechando este momento para promocionar mi libro, como alguien me dijo, ¿no? Ni estoy aquí para promocionar los viajes a Israel. Yo hablo de Israel cuando ustedes me preguntan, si no, yo no digo nada. Pero también tengo que decir que cada vez hay más interés por viajar a Israel. De hecho, tenemos docenas y docenas y docenas de personas inscritas para los próximos viajes, ¿vale? No es que yo utilizo esto para hacer propaganda de mis libros y para los viajes de Israel. Ustedes saben que yo no soy así. En fin. Me gustaría escuchar a usted, dado que yo no entiendo sobre las dos hermanas de Ezequiel. Bueno, tendríamos que leer ese pasaje al cual usted está haciendo referencia y una vez que leamos el pasaje y tener la información, podríamos hablar acerca de él. Quiero estar clara en cuanto al templo que se construirá en Jerusalén para la tribulación. Vamos a ver, el templo que se va a reconstruir, el tercer templo, usted sabe que el primero lo construyó Salomón, fue destruido por los asirios, perdón, por los babilónicos. El segundo templo se reconstruyó en los tiempos de Nehemías, Esdras, Esther, y lo destruyeron los romanos. Curiosamente, el primer templo fue destruido el mismo día y el mismo mes, lógicamente no el mismo año, y el segundo templo fue destruido el mismo día y el mismo mes, en Tisha B'Av, por los romanos. Y el tercer templo es el tercer templo que va a profanar el anticristo a los 3 años y medio de su inauguración. Pero el templo del cual habla Ezequiel no es este tercer templo que se va a volver a reconstruir en el monte Moriah, donde están las mezquitas musulmanas en este momento, la famosa mezquita de Omar y la famosa mezquita de Al-Aqsa. El templo de Ezequiel es completamente diferente. Pero habrá un tercer templo, ya tienen todo listo, está todo preparado para reconstruirlo en cualquier momento, antes de lo que ustedes imaginan. No le para nada, el diablo trabaja también aquí con algunos. Muy bien, mis queridos hermanos, para mí ha sido un placer. ¿Cómo consigo información sobre los viajes a Israel? Bueno, hay un hermano que es el que me ayuda en la organización de los viajes a Israel. Él se llama Juan Ramón. Él es el que le va a dar a ustedes toda la información cuando podamos dar la información de los viajes a Israel. Vuelvo a repetir por enésima vez, no se puede viajar todavía. No se puede viajar. Las fronteras están cerradas, incluidas las de Israel. Por lo tanto, no podemos dar ninguna información hasta que sepamos que se puede viajar. Pero hay un hermano que se llama Juan Ramón, que él es el encargado de organizar estos viajes. Pero no se preocupen ustedes, mi hermano, que en cuanto tengamos la información por este programa, que se va a seguir haciendo, dure
o no la pandemia. Yo tengo claro, yo no sé si ustedes estarán ahí. Yo no sé si ustedes estarán ahí cuando termine todo esto. Pero esas 1.200 conexiones que tenemos en este momento de distintos países y distintos lugares, yo les comunico que en principio yo tengo la intención de seguir todas las mañanas con el devocional, de lunes a viernes. Y con este programa, lunes, martes, miércoles, jueves no porque tengo culto, y viernes. Y ustedes se van a enterar de toda la información referente a Israel. Y cuando yo mire ahí en la pantalla y vea uno, en vez de 1.200, vea uno, pues yo seguiré exactamente igual. Porque a mí me da igual, no me malinterpreten, el número. Yo no estoy por el número. Aunque fuera una sola persona que quiera aprender la palabra, yo estaré siempre aquí, como decimos, al pie del cañón. Amén, hermanos. Pues desde la Patagonia, gloria a Dios, qué bueno, lugares tan lejanos. Una gran bendición este tiempo de enseñanza. Bueno, mañana voy a responder a más preguntas. Espero que hoy a las personas que les respondí a estas preguntas haya quedado claro. Si no, no se preocupe, hermano, hermana, vuelva a escribirme y, como no, yo estaré dando respuesta a las preguntas e intentando responder lo más bíblicamente posible. ¿Les parece si hacemos una oración? Si es posible, ahí donde usted está. Cuidado, no vaya usted conduciendo ni nada por el estilo, pero si está en casa, sentado, tranquilo, le invito a que cierre sus ojos y juntamente conmigo hagamos una oración y pidamos que el Señor siga bendiciendo su obra. Y a todos los hermanos que poquito a poco están regresando a sus respectivas congregaciones, que Dios les bendiga grandemente. Y a los que no tienen iglesia, a los que no tienen un lugar donde poder congregarse, aquí nos tienen a su entera disposición. Bendito sea tu nombre, Señor. Te doy muchísimas gracias por esta oportunidad que nos das cada día de estar junto con muchos hermanos que tienen interés en crecer, en aprender más de ti, de tu palabra. Señor, bendice a todos mis hermanos en todas partes del mundo, Señor, que tu iglesia sea avivada y utilizada ahora más que nunca. Te damos gracias porque sabemos que es el tiempo especial para el cuerpo de Jesucristo, para brillar y para marcar una diferencia en esta generación perversa y maligna, Señor, que muchos te han dado la espalda, pero que también muchos están volviendo a tu redil, a tus caminos. Ponemos nuestra vida en tus manos y te daremos siempre la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que también el Señor bendiga vuestras vidas y vuestras familias, y muchas gracias a todos mis queridos y apreciados hermanos. Que la bendición del Señor esté siempre sobre nuestras vidas y algún día, si me permite el Señor, nos conoceremos personalmente. No digo a todos, porque están repartidos y esparcidos por todas las naciones de la tierra, pero oro al Señor para que pronto nos dé el Señor la oportunidad de conocernos personalmente. Que Dios les bendiga. Nos vemos mañana por la mañana en el devocional. Y por la tarde estaré nuevamente, si Dios quiere, respondiendo a vuestras preguntas. Que Dios les bendiga, les amamos mucho en el amor del Señor. Saludos desde las Islas Canarias. Bendiciones para todos.